Hola Jimena, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí para que nos compartas hoy tu experiencia, tu testimonio, cómo lo has vivido tú participando en el programa de Supera tu miedo a tragar. Y bueno, en principio me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cómo empezó todo cuando decidiste entrar al programa? Y bueno, primero eso, cuéntanos. Bueno, pues todo inició como a finales de marzo, inicios de abril de este año. Pues yo me encontraba como en un estado de ansiedad un poco elevado. Entonces un día pues sentí como esa dificultad al tragar. Entonces pues al principio no le di importancia, pero luego pues vi que a pasar de los días como que se iba empeorando. Entonces empecé con miedo con los sólidos y luego llegué hasta el punto en que los líquidos tampoco pues me eran fáciles como de pasar. El punto más crítico fue también como cuando, digamos, con la saliva tampoco era muy fácil. Entonces ahí pues yo claramente me empecé a asustar muchísimo más. Y fue cuando decidí pues buscar en internet y fue cuando los encontré a ustedes. Muy bien. ¿Y tú sabías lo que te pasaba o a partir de ese momento te pusiste a buscar y pensaste, esto necesita tener un nombre, alguien se encargará de tratar esto? ¿Cómo fue esa Eh, búsqueda? Sí, exacto. Pues a mí ya me había pasado cuando yo era pequeña que me había ahogado con un masmelo. Pero en ese tiempo como que lo superé y realmente ahorita no, ni siquiera sé cómo. O sea, realmente fue algo como traumático que me pasó, pero que nunca le había puesto pues total atención. Ujú. Y ahorita pues cuando me volvió a suceder esto, como por la ansiedad, pues claramente no sabía qué era y por eso empecé a buscar, porque yo dije, no, o sea, esto tiene que tener un nombre, tiene que tener cura. Claro. Y al principio tú pensabas que podía tener cura, que se iba a superar, te imaginabas como, bueno, tal vez voy a tener que vivir con esto toda la vida. Sí, claro, o sea, yo llegué como a desesperarme porque yo dije, no, o sea, esto no es algo tan normal que le pase a mucha gente, ¿sí? O sea, nunca había escuchado como que a alguien le pasara algo similar. Entonces yo misma como que me sentía un poco frustrada porque yo decía, o sea, ayer, hace una semana, estaba comiendo pues completamente normal y ahorita no sé qué pasa. Estaba pues muy asustada claramente porque al ser algo que no se conoce tanto, pues yo dije, no, o sea, posiblemente nadie me pueda ayudar y si llegué a pensar como que no, no iba a tener solución. Ujú. Y también sabiendo que es un programa que tiene un número específico de sesiones, ¿en qué punto dirías tú que empezaste a notar que algo estaba cambiando, que estabas mejorando, que tú detectaras como algún pequeño punto de inflexión? ¿En qué punto dirías que pasó esto? Yo creería que fue en el punto en el que ya empezamos con los retos de la comida. Aunque al inicio, pues claramente también es muy importante, porque digamos que uno ya empieza a cambiar la actitud y saber cómo, bueno, o sea, voy a intentar esto porque es casi que lo único que tengo, o sea, lo voy a intentar, voy a ponerle como todo el empeño. Ya cuando empezamos con los retos de la comida y darme cuenta que de verdad sí puedo, que es algo pues mental, me ayudó muchísimo. Entonces creo que la parte de los retos fue crucial. Muy bien. Y para otras personas que puedan estar viendo esto, ¿tú qué técnicas o qué cosas dirías que te funcionaron, que para ti fueron muy efectivas? ¿Alguna cosa puede ser del programa o puede ser otra cosa en tu vida cotidiana, algún cambio de hábitos? ¿Qué dirías que te ayudó o que te ha ayudado hasta ahora? Bueno, pues primero, como ya lo comenté, el cambio de actitud. O sea, siento que eso también viene de parte de uno y es saber de que sí hay cura. O sea, no nos vamos a quedar así. Realmente en un punto de verdad yo pensé que, o sea, si ni siquiera los líquidos los iba a pasar, mucho menos iba a avanzar con los sólidos. Pero no, realmente es como ese cambio de actitud. En cuanto al programa, creo que en otros testimonios también lo han dicho y es el video en el que Sara nos explica por qué no nos podemos atragantar. Creo que eso es como súper importante, como que uno entienda realmente que no hay nada malo. O sea, Ujú. podemos hacerlo, es cuestión de volverlo a practicar y ya.
Y Muy bien. finalmente yo diría que también las meditaciones, como empezar a calmar la mente. O sea, yo sé que muchas veces nosotros de intentar, 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 como que nos sentimos de que de verdad no se puede. Entonces en esos momentos creo que es fundamental como respirar, hacer los ejercicios de respiraciones también que Ujú. están en el programa. Y eso pues realmente a uno le ayuda mucho. Claro, o sea, ya las cosas que has mencionado son un conjunto, ¿no? Una parte es físicamente qué puedo hacer por mi cuerpo para bajar el nivel de tensión, de activación. Y luego con mi mente también de repente se dispara, empiezo a imaginarme algo negativo y ese cambio de actitud, venga, si voy a poder, voy a seguir intentándolo y saber que hay momentos en los que puede ser un poquito difícil o frustrante, pero que hay que seguir, ¿no? Continuar y continuar hasta el final. Muy bien. Exacto. Y ahora, cuéntame en qué punto te encuentras, porque tú ahora si estamos grabando esto es porque ya el programa lo has concluido. Entonces me gustaría que compartieras cómo te sientes, en qué punto te encuentras y ahora mismo cómo dirías que es tu situación. Bueno, pues ahorita ya puedo comer prácticamente todo. O sea, hasta los alimentos que yo había puesto como los más difíciles, ahorita ya los estaba comiendo bien y en lugares públicos. Entonces siento que eso ha sido un avance muy, muy grande, porque yo también, pues obviamente al principio me alejé hasta de mi familia para comer. Entonces era como que, pues muy frustrante eso también, como a la hora de salir y ese tipo de cosas. Pero ya ahorita pues puedo tomar de todo, puedo comer. Hay veces que pues es difícil, pero con todas las herramientas del programa, siento que lo puedo pues llevar súper bien. Entonces Ujú. ahorita puedo comer con mi familia, salgo a comer, puedo ya tomar todos los líquidos y ahorita no diría que tengo pues ningún alimento que me cueste o algo, no, o sea, ahorita siento que estoy muy, muy bien. Muy bien, perfecto. Esas son excelentes noticias, ¿no? Que aunque tú y yo ya lo habíamos hablado, también es una parte importante como saber de dónde vengo, hasta qué punto he llegado, cuál ha sido todo mi progreso y saber que no es lineal, ¿no? Que esto lo repetimos mucho, que hay Sí, momentos en los que va a ser complicado y aún así, siguiendo esa línea, venga, voy a conseguirlo. Y además, gran parte del trabajo lo haces tú. O sea, una cosa son las herramientas, pero otra es ponerse a ello, ¿no? La práctica, las exposiciones. Aunque haya momentos en los que diga, bueno, ya me he cansado, hoy no sé si voy a poder, pero lo mm, sigo intentando. ¿Vale? Ese cambio de actitud, fundamental. O sea, con eso y con toda la práctica y con todas las otras herramientas para también saber gestionar momentos de estrés o cargas, por ejemplo, en el trabajo, otras cosas que a veces ya sí, no es solo la comida, ¿no? Sino otras cosas. sí, exacto. Muy bien, pues no sé si quieres agregar otra cosa, algo que, por ejemplo, cuando tú veías los testimonios, que dijeras, bueno, esto me habría gustado que alguien me lo dijera, como que me dieran alguna información. ¿Hay algo que agregarías? No, pues igual lo único que quiero decir es como que si alguien está pasando por eso ahorita, que sepan que de verdad sí hay una solución. O sea, Ujú, yo sé que uno a veces piensa como que no, que en mi caso no va a poder, porque al inicio uno también tiene dudas. Yo decía como, bueno, pues todas las personas pudieron, pero ¿qué tal esto no me sirve a mí? ujú. Realmente es algo muy, muy completo. El programa de verdad siento que le puede ayudar a todas las personas sin importar cuánto tiempo llevan con este problema. Es decir, no importa si llevas años, meses o días, lo importante es pues ponerte en el tratamiento y saber de verdad que esto sí te va a funcionar. Claro, súper importante. Y te agradezco muchísimo además como ese enfoque, ¿no? Que tú tuvieras claro que parte de tratarlo es enfocarse de una manera profesional a abordar el problema, ¿no? Porque a veces Sí, vamos como con estrategias poniendo un poco de parches, ¿no? Y decimos, bueno, creo que ya lo he superado, yo continúo. Sí, pero como es un cambio integral, hay muchas cosas que se tienen que mover, que se tienen que trabajar
pues lo ideal y lo que siempre se recomienda es que te pongas en manos de un profesional, ¿no? Y en Claro. tu caso lo has hecho súper bien, has sido súper valiente y bueno, ya has llegado hasta este punto y ahora es cuando tienes esa respuesta. ¿De esto se podía superar? Y tu respuesta es sí, se puede superar. Sí, claro, se puede superar. Entonces, de verdad, también cada una de las sesiones, pues, me ayudó bastante. O sea, no solamente con la plataforma, sino también las sesiones contigo, pues fue realmente de mucha ayuda. Entonces, muchas gracias también. Yo he estado encantada de trabajar contigo y yo siempre estoy ahí para intentar, ¿no? Encajar con diferentes técnicas o en diferentes momentos, porque cada Sí, uno tendrá una situación particular desde donde ir abordando el problema para intentar solucionarlo, ¿no? A veces podemos tener momentos en los que cuesta más incluso confiar, ¿no? Esto que decías es muy importante, que inicias como con dudas. Dices, bueno, claro. tal vez a otras personas les funcionó, yo no estoy muy segura. Y cuando empiezas a poner en práctica todo, dices, bueno, algo se está movilizando, algo está cambiando. Y luego cuando empiezas ya a tener esa retroalimentación de que el cambio es en tu beneficio, que ya no Sí. estás pasándolo tan mal, que te das cuenta que puedes ganar seguridad, pues ya entras en esa espiral de cambio que decimos que es el círculo virtuoso. Sí, claro. Ujú. Muy Cierto. bien, pues, ¿quieres agregar algo más? No, pues lo último sería simplemente que en cuanto al cambio de mentalidad, no nos enfoquemos tanto como en el problema, sino en buscarle más soluciones. Ujú. Perfecto, eso muy, muy importante. Pues te agradezco muchísimo haber compartido este testimonio, tu experiencia y además aportar todos estos puntos que creo que a muchas otras personas les va a ser de muchísima utilidad, ¿vale? Un Muchísimas saludo, gracias. que vaya Vale, muy chao. bien. Gracias Chao. igualmente.